Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Un gusto para nosotros estar una vez más con ustedes en Revista Internacional, este pequeño espacio que hemos trabajado para hacer esas entrevistas, esas aportaciones, esos análisis de esas situaciones internacionales que están ocurriendo, ahora sí que no solamente en América, sino en el mundo. El día de hoy tenemos un entrevistado muy interesante, la verdad, una persona que ha hecho una gran labor por los venezolanos, en este caso en Colombia. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a escuchar a un personaje que ha trabajado en una ONG, es lo que entiendo, y es una ONG que ha tenido una trayectoria bastante ardua en estos años, precisamente por la situación de los migrantes venezolanos. En el transcurso de esta entrevista vamos a tratar de abordar no solamente la ONG donde nuestro estimado entrevistado se encuentra en estos momentos trabajando, sino también un poquito de la situación de los venezolanos en Colombia, entender un tanto también bajo esas nuevas políticas que se han generado, cómo se ha trabajado a nivel social, cuál ha sido la respuesta incluso de no solamente de los políticos, sino también de la sociedad ante ellas. Y bueno, entonces sí, efectivamente el día de hoy vamos a dedicarnos un poquito a los migrantes venezolanos. El día de hoy entonces les presento a nuestro entrevistado. Él es Tony Vitola. Él se encuentra en estos momentos entiendo que en Bogotá. ¿Tony? En Medellín. En Medellín, él se encuentra en Medellín. Lo que pasa es que entiendo que te toca viajar también, ¿no? Sí, viajo mucho a Bogotá, la verdad. Exacto, perfecto. Entonces, bueno, el día de hoy yo tengo por acá un breve resumen de quién ha sido Tony hasta la fecha. Él es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, consultor político. Actualmente se encuentra como vicepresidente nacional de la Colonia de Venezolanos en Colombia, Colvens, trabajando desde hace 4 años, como les decía, por la integración socioeconómica de la población venezolana en Colombia, con organizaciones internacionales e instituciones gubernamentales. Esto para la atención de los migrantes. A su vez ha trabajado en proyectos que han buscado el fomento o la creación de emprendimientos de estos migrantes venezolanos en el departamento específico de Antioquia. Así también por su labor realizada con respecto al éxodo venezolano en Colombia, fue galardonado por el Youth Leadership Award 2020 en la gala de los Napolitan Awards organizada por the Washington Academy of the Political Arts and Sciences. Actualmente también es columnista del medio La Silla Vacía. Bienvenido, Tony, muchísimas gracias por estar la tarde de hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Luz, por la invitación a este espacio para conversar de un tema que, bueno, nos atañe a todos, ¿no? Que es la migración venezolana o el éxodo migratorio venezolano que ha arribado a Colombia y a la región. Así es. Bueno, las preguntas que te tengo, sabes que no están fáciles, seguramente, pero tienes mucho que contarnos y seguramente a lo mejor hasta tienes información extra por allí que nos quieras comentar. Por supuesto, la primera pregunta va abocada a ¿qué es actualmente Colvens? ¿Cómo llegaste allí? Entiendo que saliste de Venezuela y que de alguna forma tú mismo buscaste la forma de apoyar a los migrantes venezolanos. Me gustaría que tú me comentaras cómo saliste de Venezuela y cómo llegaste a Colvens y qué es Colvens para ti. Sí, yo llegué a la ciudad de Medellín aproximadamente hace 4 años y medio. Pues yo nací, me crié y me desarrollé toda mi vida en Caracas, Venezuela. Yo era activista político de un partido político en Venezuela, adverso al régimen de Nicolás Maduro, y esto conllevó a una ola de persecuciones políticas, ¿no? A los dirigentes que estamos en contra de lo que está sucediendo en Venezuela. En vista de esto,
y obviamente por la crisis económica y social que está atravesando Venezuela, yo decidí salir de Venezuela y llegué a Colombia porque, bueno, mis padres son colombianos, yo poseo la doble nacionalidad, tanto la venezolana como la colombiana. Llego a Medellín y cuando llego a un contexto en el cual todavía no estaba visible o ante la opinión pública, ante las administraciones municipales, ante el gobierno nacional, el éxodo migratorio venezolano que se iba a avecinar en los próximos meses. Nosotros que veníamos de Venezuela sabíamos lo que iba a suceder, ¿no? Y en ese tiempo, cuando yo llego, no había ningún tipo de organización, ningún tipo de ONG o ningún trabajo hecho para la atención de la población migrante venezolana que estaba llegando en ese momento. Por ejemplo, una anécdota, cuando yo llego a Medellín en diciembre del año 2016, la estimación que se tenía es que habían 14.000 venezolanos en la ciudad de Medellín. Hoy estamos hablando de 87.000 venezolanos en Medellín, o sea, un crecimiento exponencial de la población migrante venezolana. Cuando yo llego a Medellín, sucedieron una serie de factores en Venezuela, como el tema de las protestas del año 2017, que yo canalizaba todas esas protestas aquí, convocando plantones con la población venezolana en Medellín, elevando nuestra voz sobre lo que está sucediendo en Venezuela y también un poco como para organizar a la población migrante venezolana inicialmente en la ciudad. En vista de esto, decidimos conformar Colvens en agosto del año 2017 como una organización que tendiera puentes entre la población venezolana, las organizaciones internacionales, el gobierno nacional, la alcaldía y la gobernación del departamento de Antioquia, ¿no? Y es un poco lo que hemos venido haciendo en estos últimos años, entre distintas fases que hemos venido abordando con la atención de la población venezolana, en su momento cuando se requirió la atención humanitaria, la atención asistencialista de los que estaban llegando a Cúcuta en una condición muy complicada. Ahí trabajamos con las organizaciones internacionales que están trabajando el tema de los migrantes. Hoy estamos más enfocados en un tema de integración socioeconómica, ejecutando proyectos con financiamiento internacional, con alianzas con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, la Embajada de Francia, con la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, buscando fortalecer o crear emprendimientos venezolanos aquí en Colombia, con la intención de que puedan mejorar su calidad de vida, de que puedan aportar al crecimiento y al desarrollo de Colombia en una población que hoy tiene una vocación de permanencia, de quedarse aquí en Colombia, y que tienen ideas de negocio, pero que ha hecho falta como ese empujoncito, ¿no? Que nosotros hemos aportado nuestro granito de arena para que ellos pudieran materializar estas acciones. Ok, toda una labor, nada más organizar una cantidad de personas sin duda debe ser una gran labor. Ok, vamos con otra pregunta. ¿Cómo ha sido el impacto de esta organización en los venezolanos en Colombia y cómo sugieres que se pueda traspolar este impacto a otros países donde seguramente también pues se encuentran venezolanos, a lo mejor en una ciudad, a lo mejor en otra, a lo mejor concentrados en la capital, pero ciertamente ya tomando en cuenta que es un caso de éxito, Colvens en Colombia, ¿cómo sugieres podríamos traspolar este caso a otro país? Sí, no. Inicialmente, dejar en claro que Colombia sí es un país que históricamente nunca ha sido, nunca había recibido un éxodo migratorio tan grande como el de la población venezolana, a diferencia de nosotros en Venezuela, que estamos acostumbrados a convivir con distintas nacionalidades desde hace 30, 40, 50 años, sino todo lo contrario, que en Colombia es un país expulsor de migrantes. Los colombianos más bien salen a otros países en busca de mejores oportunidades. En vista de eso, aquí en Colombia no había como una regulación migratoria, una ley migratoria lo suficientemente fortalecida como para regularizar a una población venezolana que estaba llegando aquí en Colombia. Se han hecho acciones importantes por parte del gobierno nacional, ha tenido la voluntad, la disponibilidad para atender a la población venezolana, las organizaciones internacionales también. Y en el caso de Colvens, creo que el éxito de nosotros ha sido la articulación con las administraciones municipales, con las organizaciones internacionales, llámese ACNUR, llámese OIM, Cruz Roja Internacional, Comité de Rescate Internacional, etcétera. Hemos venido trabajando una función muy importante. articulado.
sí, ellos han tenido una función importantísima aquí en Colombia y no, parte del éxito que nosotros hemos tenido es trabajar de la mano con ellos, sin ningún tipo de egos, ni nada por el estilo, sino entender que esta situación no la va a resolver solamente el gobierno nacional, sino aquí que todos tenemos una cuota de responsabilidad. Las organizaciones internacionales, las organizaciones de sociedad civil venezolanas, las alcaldías, las gobernaciones, todos tenemos una cuota de responsabilidad. Entonces creo que la campaña de xenofobia tiene que ir orientada a hacerle entender al colombiano, al peruano, a estos países que nunca habían recibido un éxodo migratorio tan grande, cosa que nosotros sí lo hicimos en Venezuela, los aspectos positivos que trae la migración venezolana en estos países. Ok, ok. Y fíjate, recientemente, vale la pena comentarlo, ¿no? Entiendo que además pues has trabajado con varias organizaciones y a lo mejor hasta formas la tuya, pero recientemente en temas de derechos humanos, porque vale la pena comentarlo, precisamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el señor Maduro hizo algunas declaraciones en cuanto al tema de las sanciones. No sé si estás al tanto de esta noticia. Independientemente de la situación venezolana, pues al migrante de alguna forma y al venezolano per se le afecta. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que él en este espacio se agarra de un argumento diciendo o comentando de que hoy la crisis económica, social, humanitaria que atraviesa Venezuela es producto de las sanciones que le han interpuesto a ellos, lo cual todos sabemos que es totalmente falso. Es que la situación en Venezuela no se no, digamos, la crisis en Venezuela no comenzó hace un año, 2 años, 3 años, cuando comenzaron a imponer las sanciones a ellos, que esto viene hace 10 años. Hace 10 años ya estábamos viendo problemas con el tema de la luz, problemas con el tema de la gasolina, problemas con el tema del agua. Estábamos viendo que ya estaban regulando los productos en los supermercados, de que la inflación ya estaba súper alta. Estábamos viendo hace 10 años de que ya están expropiando a los ganaderos, expropiando a las industrias en Venezuela. O sea, toda la situación que ya conocemos, claro. exacto, o sea, esta situación ante la opinión pública internacional se dio a conocer hace, digamos, 5 años, entre el 2014 y 2015 con las primeras protestas, pero es que esta situación viene ya desde hace más de 12, 13 años, desde el 2008, por ejemplo. Entonces, y no obviar, obviamente, que en 22 años ellos se han robado 400.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, o sea, creo que ya el discurso de él ya nadie se lo copia. O sea, hoy el descontento a nivel internacional que le tienen a Maduro es generalizado. Y es increíble, pero todavía hay personas que creen en este discurso y bueno, de verdad que ni para entrar en detalle, ¿no? Sí, bueno, primero el mensaje que le quiero dar a los venezolanos es que tengamos paciencia. Yo entiendo que la integración de estas personas en los países donde están llegando, los primeros meses siempre son complicados. Yo siempre he dicho que indiferentemente de tu estatus socioeconómico, de tus creencias, los primeros meses cuando tú llegas a un país nuevo es complicado porque tienes que entender la cultura, adaptarte a la sociedad de este país. Y el mensaje a la opinión pública internacional es que la migración venezolana en su infinita mayoría son personas honradas, son personas honestas, que quieren salir adelante, que quieren aportar, y esa es la cara positiva que nosotros tenemos que prestarle atención, no al grupo minoritario de que lamentablemente está repercutiendo de manera negativa en estos países, y al final hay seres humanos buenos y seres humanos malos en todos lados. Esto no tiene que ver con un tema de nacionalidad. Claro, así es. Tony, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista muy interesante. Seguramente le servirá de mucho a algunos que realmente quieran saber un poco más de lo que ha pasado con los venezolanos. Muchas gracias por la labor que haces. Felicidades, de verdad, muchas gracias. Y bueno, estaremos seguramente en contacto. Te deseo todo lo mejor y todas las bendiciones para el venezolano. Gracias a ti por la invitación a este espacio, Luz, y bueno, estaremos en contacto.